¿Qué tal amigos de Tepantlato TV? Aquí nuevamente usando estos micrófonos con todo el entusiasmo, con todo el gusto, porque ahora tenemos un invitado muy especial. Tenemos aquí en los micrófonos de Tepantlato TV al maestro Luis Antonio Beltrán Pineda. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. El maestro Luis Antonio Beltrán Pineda es candidato a magistrado de circuito en materia administrativa en la Ciudad de México. Y pues vamos a tratar el tema aquí con el maestro, la construcción de un nuevo Poder Judicial Federal desde la vocación de servicio. Muy bienvenido, maestro. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, maestro. Para mí es un honor estar aquí en la universidad y agradezco muchísimo el espacio con el auditorio. Muchas gracias, maestro. Pues usted es candidato con el número 22 en el distrito 6 para las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Atención, electores en estas demarcaciones, porque pues aquí vamos a estar conociendo a uno de nuestros candidatos. Estimado maestro y candidato a magistrado, ¿qué nos puede decir de su trayectoria profesional? ¿Qué es lo que le respalda para esta candidatura para magistrado que usted pretende conseguir a través de una elección el próximo 1 de junio, maestro? Muchas gracias por la pregunta, maestro, porque es muy importante que la ciudadanía sepa, sobre todo las alcaldías de Gustavo Amadero y Azcapotzalco, que son los votantes a los que va dirigida mi magistratura, o la candidatura más bien. La trayectoria tanto académica como profesional es muy importante que la tomen en cuenta, porque en estas elecciones se ha abierto la puerta a que varios ciudadanos se candidateen. Entonces creo que sí es muy importante a la hora de elegir por quién van a votar, sea que lo hagan por mí en el distrito que me ha tocado o por otros candidatos en otros distritos, si es que el auditorio nos está escuchando desde otras latitudes. Cierto es que es importante informarse de quiénes son esas personas y cuál es el perfil que tienen. Principalmente no perdamos de vista que lo más importante para el Poder Judicial es hacer sentencias. Al final, el producto final de la impartición de justicia es la elaboración de una sentencia, que significa la resolución de un caso concreto. Y si tenemos en cuenta que detrás de cada sentencia hay una persona que está clamando justicia, pues sí quisiéramos todos que esa persona que está resolviendo los casos tenga cierta formación académica y profesional que garantice que alguien con cierta pericia está resolviendo los asuntos. Es como un poco ir al doctor y no ir con un especialista, sino con un médico general, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber. En lo personal, tengo 3 maestrías. Tengo una maestría en Derechos Humanos por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esa fue con doble titulación con la Universidad de Génova. Y a su vez hice una maestría en el Instituto de la Judicatura Federal en Derecho Constitucional. Y tengo una especialidad por la Universidad Castilla-La Mancha en Derechos Humanos. En realidad me he especializado absolutamente toda mi carrera profesional en Derechos Humanos, que es lo que más me ha preocupado. Y soy licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Esa es, digamos, mi trayectoria académica, que siempre está orientado hasta el derecho constitucional, el juicio de amparo y los derechos humanos. Muy bien, maestro. ¿Y cómo ve usted la reforma judicial, maestro? La veo desde la óptica que tenemos que verlo, creo, como una sociedad en la que democráticamente se toman decisiones a través de la mayoría. Entonces me parece que hoy en día hablar de la reforma judicial es hablar de derecho constitucional vigente. Es importante que no podemos ya establecer juicios de valor acerca de si es correcta o no en este punto, porque ya constituye parte de nuestro derecho constitucional. Entonces, desde mi perspectiva, una vez que yo incluso tomo la decisión de tomar una candidatura, pues hago un respeto a la Constitución, que es lo que he trabajado durante toda mi carrera profesional, y entonces para mí es sencillamente un cambio generacional en las reglas del juego para la elección de jueces y magistrados. Creo que no podemos perder de vista que, por ejemplo, en el 94 también hubo una reforma en la que también la Corte disminuyó su número de ministros, y esas son reformas estructurales que van sucediendo en democracias, y creo que hay cambios muy sucintos en esta época en la que las democracias latinoamericanas sobre todo están evolucionando, y creo que México no podía dejar de ser parte.
Entonces, la reforma judicial me parece que es un proceso natural de algo que tenía que llegar a este punto en el que el Poder Judicial ahora es observado. Antes no estábamos en la mira de mejoras, y creo que ahora lo que hay que hacer es tomar lo muy bueno que era del pasado, porque también hay que reconocer que hubo y hay jueces extraordinarios, incluso todavía en funciones, pero que hay que mejorar y en este crecimiento que ahora tiene el país, y insisto, es derivado de un proceso democrático. Para mí lo más importante es que es derecho constitucional vigente. Pues a mí me parece muy interesante su visión, maestro, porque usted dice que pues ya siendo la reforma constitucional un hecho, pues ya no le toca al funcionario que, que pretende hacer respetar la Constitución, cuestionarla si está bien o está mal, porque así está, así fue diseñada, y pues su función sería hacer respetar la Constitución, ya sin pretender cambiarle el sentido de una forma forzada, ¿no? Exacto. Entonces, pues me parece bastante atinado y ético que un guardián de la Constitución pues tenga esa posición respecto de la máxima ley de nuestro país. Muy bien, maestro, sí, porque los juicios de valor podrían ser en el proyecto, en la discusión, en decir, se puede mejorar de esta manera, pero ya hecho, ya aprobado democráticamente, pues lo único que queda es cumplirla bien, en beneficio de todo el país, maestro. Así es, maestro, porque incluso si me permite agregar, sean cuales sean las reglas del juego, y que ahora están a nivel constitucional, siempre lo que debe permear es la protección a los derechos fundamentales. Entonces, en realidad eso es lo que a mí como jurista me ha preocupado a lo largo de toda mi carrera profesional y académica. De ahí que si a mí en determinado momento me cambian ese tablero, lo que tengo que aprender es a jugar, porque a mí lo que más me importa son las personas que hay detrás y los derechos fundamentales que tengo que proteger. Muy bien, maestro. Y hablando de esos derechos fundamentales y hablando de las personas en beneficio de quienes se realiza la función de administración de justicia, he escuchado que en su campaña, porque pues ahora tiene que hacerse campaña para aspirar a puestos de elección popular, he oído que en su campaña hay un lema que me llamó mucho la atención, que dice: mi convicción es tu voz. ¿Qué quiere decir eso? Justo hablar de que mi convicción es tu voz, y lo digo al votante, al ciudadano que está detrás de las cámaras y del video que estamos grabando tan amablemente. Me refiero a que el fin quizá último de la reforma pues es precisamente acercar la justicia a la ciudadanía. Pero este concepto nuevo que estamos manejando de acercar la justicia puede parecer bastante abstracto si no lo materializamos. Porque claro, al final un magistrado o un juzgador pues trabaja en una oficina y resuelve expedientes, y de cierta manera sí está independiente o aislado de la propia ciudadanía. Entonces, para mí, ¿qué significa esto de acercar la justicia? En primer lugar es reconocer que somos una sociedad diversa y que las voces que la componen tienen particularidades y demandas específicas que se tienen que escuchar. Y en segundo lugar, cuando hablo de que mi convicción es tu voz, me refiero a apuntar hacia aquellos grupos vulnerables que les ha costado a lo largo de todos estos años acercarse a la justicia. No podemos dejar de lado y ponernos un velo en la frente, en los ojos, y pensar que la justicia ha sido para todos. Es difícil acceder a un aparato jurisdiccional, contratar a un abogado, de entrada tener fe en el sistema. Entonces, una vez que se cruzan esas barreras, la pregunta es: ¿quiénes realmente llegan a los tribunales? ¿Todas las personas o solo aquellas que tienen ciertas herramientas que les permiten llegar? Entonces creo que en esta nueva era que está por construirse de administración de justicia, esas voces ahora son mi convicción, esas voces de las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Y por grupos vulnerables, ¿a quienes me refiero? Pues a mujeres, de entrada, porque es impresionante, pero seguimos en esta época debatiendo si tienen los mismos derechos que nosotros. Me parece que debería ser un tema ya superado, pero cierto es que no lo es, ¿no? Entonces, desde ahí estamos en un momento en el que tenemos que escuchar esas voces en específico, o personas que tienen alguna orientación sexual diversa a la generalizada, a la estipulada por una sociedad en lo general, personas que están en situación de pobreza, adultos mayores, menores de edad, niñas, niños, personas con algún tipo de discapacidad. O sea, me parece que es el momento ahora de los derechos y de esas personas que necesitan ser escuchadas.
Por supuesto, eso sin dejar de lado a todas las demás personas que quizá no tienen una condición específica, pero que también claman justicia. Mi punto es que es necesario ahora sí voltear a ver a todos los diferentes grupos y como juzgador ser mucho más sensible a la realidad, sobre todo, de la sociedad. Oiga, maestro, pues se me ocurre, por ejemplo, como grupos vulnerables, precisamente las mujeres, se me ocurre también las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Pienso que muchas de esas personas no expresan su voz o a veces no tienen voz. O sea, es una población que no puede salir a las calles a reclamar sus derechos. A mí me queda más o menos claro que, digamos, en el derecho familiar se puede entender muy bien resolver con esta perspectiva de género, con perspectiva de las personas con problemas de una funcionalidad normal. En el derecho administrativo es posible ejercitar esta perspectiva, o sea, si esta visión usted podría aplicarla como magistrado de circuito en materia administrativa. Gracias, maestro. La verdad agradezco mucho tu pregunta porque un poco el derecho administrativo siempre ha estado en este espectro de algo que pareciera que está muy lejano, ¿no? Y que no es tan cercano a lo que vivimos día a día, pero la ciudadanía se sorprendería si conmigo ahorita repasamos qué es el derecho administrativo, pero en realidad de entrada se trata de todos los problemas que como ciudadanos ustedes tienen con el Estado directamente. Entonces eso ya hace que sea un núcleo social mucho más grande y complejo. Y atender todas estas perspectivas, por ejemplo la perspectiva de género o una perspectiva en función del interés superior del menor o una perspectiva con miras a personas con discapacidad, se presentan en todos los casos. Por ejemplo, han llegado casos al tribunal en los que he tenido la fortuna de participar de personas que, por ejemplo, solicitan la calidad de refugiado y hacen valer que además son mujeres que están sujetas a algún tipo de violencia, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo de manera interseccional varios derechos fundamentales convergen y además requieren una perspectiva, un análisis desde una perspectiva específica. O hay casos, por ejemplo, de pensiones, donde hay que observar si se trata de un adulto mayor o si hay menores de edad involucrados, o también si hay una persona justo con discapacidad. Entonces, en realidad estos son principios o perspectivas que permean alrededor de la solución del caso. Entonces, solo es pensar que imaginen ustedes toda la cantidad de problemas que puede haber que ustedes tengan directamente con el Estado, desde fotomultas, que por ejemplo son multas administrativas muy comunes, hasta permisos en negocios, o la escasez de agua, por ejemplo, que lamentablemente en las alcaldías que he tenido la fortuna de recorrer por estos casi ya 2 meses, es sumamente alarmante la falta de recursos naturales, en específico el agua, y cómo parece que lo hemos normalizado en la sociedad, ¿no? Entonces me parece justo que hay que voltear a ver hacia allá. O sea, son temas que tenemos que empezar a resolver y justo estas perspectivas nos ayudan, porque imagínense usted una comunidad que no tiene agua y además está inmerso en un adulto mayor, ¿no? Y que ese adulto mayor además tenga una discapacidad. O sea, podemos ir agregando cada una de las, digamos, circunstancias específicas de vulnerabilidad y llegamos a un punto donde la justicia tiene que mirar, tiene que voltear a ver. Exactamente, maestro. Sí, pues muy, muy claro lo que nos comenta, porque sí, normalmente se piensa que en el derecho administrativo no está tan cercano a esas visiones, pero sí hay varios casos que nos acercan. Pues muy bien, estamos muy cerca de cumplir con nuestro primer segmento y vamos a dejar pendiente una pregunta para nuestro invitado para el siguiente segmento, para que nos platique cuál ha sido su trayectoria profesional, o sea, cuáles son los cargos que ha ocupado, sus antecedentes laborales, para conocer un poquito mejor y más de cerca a nuestro candidato. Regresamos en unos momentos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual cordialmente se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de doctorados, los cuales son: doctorado en Derecho Civil,
el cual tiene como objetivo formar expertos en desarrollo de investigaciones jurídicas, con talento para crear nuevos paradigmas en el derecho en materia jurídico-civil, siendo capaz de contribuir, a través de la investigación, al desarrollo del pensamiento jurídico e interpretar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos contemplados por la ley civil. Doctorado en Ciencias Penales, el cual tiene como objetivo formar expertos con estrategia y cultura jurídica para revisar, comprender y analizar los diversos fenómenos en materia penal, siendo capaz de proponer alternativas de solución a las problemáticas jurídicas y generar conocimientos innovadores en el campo de las ciencias penales. Doctorado en Derecho Familiar, el cual tiene como objetivo formar expertos en realizar investigaciones que ayuden a crear nuevos paradigmas en el derecho en materia familiar, alcanzando el nivel de conocimiento para contribuir al desarrollo del pensamiento jurídico universal y solucionar problemas jurídicos nacionales e internacionales en materia familiar. Doctorado en Derecho Constitucional, el cual tiene como objetivo formar expertos que realicen investigaciones de alto impacto, tanto a nivel teórico como social, con riguroso apego a los principios, valores y fundamentos constitucionales, siendo capaces de elaborar propuestas de solución mediante la interpretación del derecho constitucional en proyectos prácticos y que repercutan sobre la estabilidad social. Cabe mencionar que nuestros doctorados se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Hola amigos de su canal Tepantlato TV, pues regresamos con nuestro invitado especial, el maestro Luis Antonio Beltrán Pineda, quien es candidato con el número 22 en el distrito 6, en las alcaldías de Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Estamos abordando el tema, la construcción de un nuevo Poder Judicial Federal desde la vocación de servicio. Estimado señor candidato, la pregunta es, ¿qué antecedentes laborales lo respaldan para aspirar a ser magistrado de circuito en materia administrativa? Gracias, maestro, por tu pregunta. La verdad es que siempre he estado en materia administrativa. Me considero una persona con mucha fortuna, porque desde siempre quise estar en el Poder Judicial. Eso fue algo que, incluso desde que estudié mi licenciatura, siempre pensé que quería llegar a ser juzgador. Es una meta que profesionalmente he tenido a lo largo de toda mi vida. Y por ello, estudiando la licenciatura en el TEC, ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mis 19 años, como oficial judicial, a cubrir una licencia de maternidad. Ahí se me presentó esa oportunidad, la tomé. Imagínense ustedes, a los 19 años, lo que significa para un joven de esa edad que su primer trabajo sea en la Suprema Corte, que es el recinto máximo que emana de la justicia. Entonces, pues fue algo muy valioso para mí. A partir de ahí, después me fui a un tribunal colegiado de circuito, justo en materia administrativa, como oficial judicial. Después me titulé a los 23 años, y presenté mi examen para ser secretario, y a mis 24 yo ya era secretario. Obviamente, mientras yo era oficial, siempre fui muy comprometido, y entonces no solo hacía labores de carácter administrativo, sino que también ya pasaba proyectos de sentencia. Es decir, que desde muy pequeño yo me fijé la meta primero de ser secretario, evidentemente, y esto hizo que yo tuviera esa facilidad de aprender y el interés de pasar sentencias a mi magistrado en ese momento, que fue quien con mucha generosidad me enseñó a proyectar, de tal manera que fui secretario muy joven. Entonces siempre digo de broma que vendí mi juventud muy joven, pero siempre fue por vocación al servicio. La verdad es que administrar justicia y hacer sentencias es algo que me ha gustado toda mi vida. Y pues a partir de ahí me fui a un juzgado en materia administrativa. También estuve un ratito en materia de telecomunicaciones, porque algunos juzgados auxiliares mutaron en competencia, entonces también anduve por ahí un ratito.
y luego ya me fui a un colegiado en materia administrativa, pero ya como secretario, y de ahí hasta la fecha. A partir de la pandemia, justo en la pandemia, en julio 2020, tuve la oportunidad de irme a trabajar al Consejo de la Judicatura Federal, así que también tengo experiencia en gestión administrativa, es decir, en la manera en la que hay que administrar los órganos jurisdiccionales, y luego de ahí me fui como secretario de Estudio y Cuenta a la Corte. Estuve también un rato por allá y después regresé a casa, a los tribunales colegiados de circuito, que es donde, pues, no obstante que la Corte es este recinto que todos anhelamos, pues cierto es que la justicia material del día a día, del número de casos y de lo que la sociedad necesita, está en tribunales colegiados de circuito. Entonces, para mí es un placer estar ahora de secretario proyectista en tribunal colegiado en materia administrativa. Muchas gracias, maestro. Y en esta carrera que usted nos comenta, ¿cuál es el principal reto que ha enfrentado? ¿Cuál es la principal dificultad que usted ha tenido en su experiencia? La dificultad más grande que he tenido es enfrentarme a un principio de realidad material. Esto para mí ha significado en cuanto a no considerar un expediente como un cúmulo de documentos. O sea, si verdaderamente lo que yo estoy haciendo o presentando como proyecto de sentencia incide en la vida de las personas y está resolviendo allá afuera lo que se está clamando. Porque entendamos esto, al final todo forma parte de un sistema estructural en el que obviamente se genera un expediente y nosotros analizamos casos sobre papel. Entonces, la pregunta que yo he tenido toda mi vida es, ¿esto que yo estoy haciendo sobre papel se refleja verdaderamente y resuelve lo que está pasando allá afuera? Al final se convierte en un acto de fe, porque pues por más trabajo y empeño que yo haga, siempre hay ese porcentaje en el que queda la duda de si realmente está sucediendo. Ahora creo que a partir de la reforma y las libertades que vamos a poder tener, que más bien se traducen en obligaciones y compromisos, pues justo se trata de comprobar que eso esté pasando. Entonces, que la cercanía de la justicia realmente se materialice. Entonces, yo espero que a partir de esta reforma pues sea algo que se pueda cumplir y a lo mejor se me despeja esa duda y se me resuelve el reto que he tenido toda mi vida. ¿Cómo fue que usted se interesó primero en ser abogado? ¿Por qué su familia son abogados? ¿Tienen otras actividades? Bueno, si usted me lo permite, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Es soltero, casado? ¿Tiene hijos? ¿Qué nos puede narrar del candidato de carne y hueso para nuestro auditorio? Bueno, en lo que usted considere pertinente. Con todo gusto. La idea de este ejercicio justo es ser transparente y algo que he manejado a lo largo de mi campaña es que al final soy un ciudadano como cualquiera de ustedes, de mis posibles votantes. Justo no quiero tener una investidura de estos abogados de alcurnia, ¿no?, con los que crecimos. Pues yo soy el típico adolescente que desde siempre en los grupos de amigos era la persona que quería defender a todo el mundo, que siempre estuvo levantando la mano cuando había una injusticia, que me interesaba y sí me preguntaba por qué la gente, por ejemplo, me acuerdo ahora que me haces esa pregunta, siempre me he preguntado, porque hasta la fecha lo hago incluso, ¿qué tiene que pasar, por ejemplo, para que haya personas en situación de calle? O de pequeño me acuerdo que yo veía a niños como yo y decía, ¿por qué yo llego a mi casa y tengo un cuarto y un techo donde dormir, no me falta alimento, voy a la escuela, tengo juguetes y hay un niño que en un semáforo está pidiendo dinero? Me acuerdo que era algo que yo siempre me cuestionaba. Y conforme al paso de los años, pues uno va descubriendo qué tipo de asignaturas o a lo que te puedes dedicar en la vida te puede llevar a solucionar ese tipo de problemas. Porque la verdad es que pues en mi familia directa no hay abogados. Mi papá es economista, egresado del Politécnico Nacional. Mi mamá es odontóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y después fue ama de casa, que también, como saben, pues las mujeres a veces tienen esta doble jornada y este doble trabajo pues que también es muy valioso y digno de reconocer. Pero ellos siempre me dieron la libertad de yo elegir lo que quisiera hacer. Siempre vieron en mí ese ímpetu. También en algún momento, porque tengo estudios de teatro, me gusta mucho el arte, por ejemplo, eso es algo bastante personal que les puedo compartir. Tengo estudios en actuación, siempre me ha gustado muchísimo estar en el escenario, porque creo justo que el escenario me ha enseñado a estar presente y creo que se une un poco con ser abogado. Yo siempre encuentro la similitud, o sea, la importancia de estar presente en el aquí y ahora al servicio del otro. Un poco en el escenario, ser actor significa escuchar a la persona que está frente a ti. Y eso se traduce justo en ser abogado y justo en lo que ahora busco de ser magistrado. Soy soltero,
tengo un perro al que adoro con todas mis fuerzas, y ya ven que ahora están muy de moda las familias que se construyen a partir de este tipo, y nada, pues la verdad es que pues muy entusiasmado con seguir creciendo. Soy una persona que todos los días se pregunta si está haciendo lo correcto, si está entendiendo la vida como lo entienden los demás. Al final creo que un poco de eso va, de hacer el mejor esfuerzo que puedas hacer. No, y un ejemplo para los jóvenes abogados, porque muchos abogados que empiezan, pues quisieran tener una carrera como la de usted, que sean comprometidos, disciplinados, que hagan con pasión lo que les gusta, que en este caso pues es el ejercicio de la profesión de abogado, de licenciado en Derecho, ese idealismo que todos en juventud tenemos y que queremos luchar por la justicia, queremos ser el Superman de la corte. Sí, no, pues justo, y que se vayan cumpliendo esos sueños, pues es muy prometedor, estimado maestro. Gracias. Y maestro, ¿y cómo usted ha vivido este proceso de elección, maestro? ¿Cuál ha sido la trayectoria que usted ha tenido en este proceso de elección? ¿Cómo fue que se animó? ¿Cómo dijo, yo creo que sí puedo, tengo los elementos? ¿Y cuáles han sido los procesos de selección que usted ha caminado, maestro? Muchas gracias por la pregunta. Creo que la palabra que define cómo ha sido este proceso ha sido cardíaco. Ha sido todos los días aprender algo nuevo, porque justo nos cambiaron las reglas del juego. Entonces ha sido un tema de todos los días estar comprometido con entender cómo funciona, y sobre todo mentalizarte a esto que les he dicho, que se trata ya de derecho constitucional vigente. Entonces aprender a jugar el juego y siempre hacerlo bajo la convicción de que esto es lo que tengo que hacer para yo cumplir mi meta específica, que es proteger derechos fundamentales de las personas. Entonces creo que es un área de oportunidad muy grande, porque hablar de que los ciudadanos ahora van a elegir a sus jueces y magistrados, pues significa que ya la democracia se ha expandido a tal modo que la ciudadanía te va a exigir el cumplimiento de compromisos. O sea, ahora no nada más es estar detrás de un escritorio, sino verdaderamente estar ahí presente. Pues sí, ha sido cardíaco, desde entender las reglas del juego, por supuesto, luego entrar a un proceso de selección de requisitos, donde constitucionalmente se te exigen ciertos requisitos para poder participar, y luego entrar a un proceso de idoneidad. Tuve la fortuna de ser seleccionado como persona idónea por los tres poderes, tanto por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Y después, como la mayoría de la ciudadanía lo sabe, o si no, con mucho gusto se los contamos, hubo un proceso de selección a través de tómbola, donde justo lo que se trataba era que al final hubiera un elemento quizá de azar para garantizar que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Y al final yo fui seleccionado en ese sistema por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Federal, para quien no sepa, pues es el Poder Ejecutivo que preside la Presidencia de la República. El Poder Legislativo son los diputados y senadores, digamos el Congreso de la Unión, y el Poder Judicial, pues bueno, los ministros de la Corte, jueces y magistrados. Al final cada poder podía seleccionar candidatos. Y después ahora enfrentar un reto de campaña, porque al final nosotros no somos políticos, los que estamos de candidatos somos personas ciudadanas que estuvimos trabajando toda la vida, en lo particular en pro de la administración de justicia y protección de derechos fundamentales. Imagina lo que significa de un día para otro empezar a hacer campaña, y es como en sus trabajos en el día a día, no sé, una persona que por ejemplo tiene un puesto de jugos, que de repente le dijeran, ahora para seguir vendiendo jugo, tiene que salir a la calle a solicitar el voto de las personas para que las personas votan si usted puede seguir o no vendiendo jugo. Se reduce a esto que puede ser muy simplista, pero en realidad ha sido el reto. El reto de entender que tengo que salir a calle a que me conozcan. Y ha sido también muy gratificante, en realidad. Ha sido un reto, pero sin duda estoy muy agradecido. El recibimiento ha sido muy cálido de todas y todos. Oiga, nada más para aclarar algo, porque me dice que fue seleccionado por parte del Poder Ejecutivo, pero la tómbola fue la que decidió que usted fuera seleccionado por el Poder Ejecutivo, o primero lo propuso el Poder Ejecutivo y luego fue a la tómbola. ¿Cómo fue eso, maestro? Primero cada comité de cada poder, y en este caso el Poder Ejecutivo, selecciona en una lista quiénes sean los perfiles o las candidaturas idóneas.
Esto es decir, no solo cumplían los requisitos, sino que además consideraban que eran buenos perfiles. Luego esas listas son las que entraron a la tómbola. Y de cada comité salió una tómbola específica que ya salían los que iban a poder participar. Ajá. ¿Pero esas listas eran generales o cada poder tenía su lista? Cada poder tenía su lista. Exacto. Ajá. ¿Y cómo fue que, o cómo es que un abogado puede entrar a esa lista? Cumpliendo los requisitos constitucionales. Por ejemplo, en 2027 se va a abrir otra puerta, porque ahora en la elección de 2025 se van a elegir alrededor de 850 cargos, que es la mitad de jueces y magistrados que en esta primera fase salen de su cargo, pero en 2027 viene otra vez la segunda parte de la elección. Entonces ahora vamos a tener nuevos candidatos. Cualquier persona que cumpla requisitos constitucionales, esto es, pues obviamente que tenga mayoría de edad, que sea licenciado en Derecho y demás que están en la Constitución, puede acceder al cargo de juez y magistrado. Y primero los comités van a ver si cumples los requisitos, porque incluso ahora se pide promedio de carrera, por ejemplo, o sea, garantizar que fuiste un alumno estudioso y que estés dedicado a la academia, y cumpliendo esos requisitos, todo abogado que esté postulándose puede acceder a una candidatura. O sea, usted dijo, quiero estar en la lista del Poder Ejecutivo y presentó su propuesta, o sea, Exacto. Quiero estar en la lista, y dijeron, y ahí algún comité dijo, tiene las características y sí acepto ponerlo en la lista del Poder Ejecutivo. Así fue. Yo tomé la decisión de participar y presenté todos mis documentos a los 3 poderes. Afortunadamente los 3 me consideraron idóneo, pero como les platico, ya solo salí sorteado en la tómbola del Poder Ejecutivo, pero al final sí hay detrás un estudio del perfil de la candidatura. O sea, usted presentó para los 3 para poderes. Los 3. Y sí, salió en la lista de los 3 poderes. Tuve la fortuna de estar en los 3 como persona idónea. Pero ya en la tómbola nada más salí por cuestión de suerte o azar en el Ejecutivo. O sea, digamos, usted participó 3 veces en la tómbola. Ajá, justo. Por eso fue cardíaco, porque la primera semana de todo este proceso pues era esperar a ver en qué, primero si salías o no en una tómbola. Y también, bueno, mandar un mensaje a aquellas candidaturas de personas que se quedaron en el tintero, que no salieron ya en la tómbola, pero que probablemente también tenían un perfil idóneo. Al final, justo este factor del azar es lo que al final definió quiénes íbamos a candidaturas, pero detrás sí había un estudio de idoneidad de los perfiles. Bueno, pues ahí está, amigos, porque no únicamente es una situación de, digamos, de méritos, sino también de estrategia. Tiene que haber estrategia. Totalmente, sí. Y decir, pues bueno, si es una tómbola, pues cómo le juego a los números, ¿no? Y pues las mayores posibilidades es participar en 3 listas que en uno. Bueno, pues esa es la ventaja. Y pues nos acaba el tiempo de este segmento, pero seguimos con esta interesante entrevista con nuestro candidato a magistrado de circuito en materia administrativa. No nos tardamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de maestrías, las cuales son Maestría en Juicios Orales, la cual tiene como objetivo formar expertos en el campo del juicio oral, capaces de manejar las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas de litigación inherentes a sus procedimientos. Maestría en Derecho Civil, la cual tiene como objetivo que los egresados apliquen las normas que regulan los atributos jurídicos de las personas e integrar las disposiciones legales que rigen los actos jurídicos de los particulares contemplados por la ley civil, así como desempeñarse en las áreas de jurisprudencia y legislación para dar solución a las diversas problemáticas del ámbito civil, ejerciendo la adecuada procuración y administración jurídica en beneficio de la sociedad.
Maestría en Ciencias Penales, la cual tiene como objetivo formar maestros expertos sumamente competentes para analizar las ciencias jurídico-penales y solucionar problemas relacionados tanto con la comisión de delitos como con la tipificación de las sanciones aplicables, de acuerdo con las normas que en materia penal existen. Maestría en Derecho de Amparo, la cual tiene como objetivo formar maestros juristas capaces de analizar, aplicar y transmitir el derecho de amparo con un sentido ético y humanista a través de los principios constitucionales y legales del juicio de amparo. Maestría en Derecho Familiar, la cual tiene como objetivo formar maestros de excelencia que observan los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la preferencia de normas internacionales en los procedimientos de la materia familiar. Cabe mencionar que nuestras maestrías se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en Baja California, 157, en la colonia Roma Sur, a 2 cuadras del Metro Chilpancingo. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 6026 41 88, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos de Tepantlato TV? Pues continuamos en este segmento con esta interesantísima entrevista que estamos teniendo con el maestro Luis Antonio Beltrán Pineda. No se nos olvide, es candidato, participa con el número 22 en el distrito 6. Los electores serán de la alcaldía Azcapotzalco y de la alcaldía Gustavo A. Madero. Ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo, como ya lo ha comentado, y es una boleta rosa, ¿verdad, estimado candidato? Pues continuemos con la plática. Ya nos ha manifestado nuestro candidato, pues cómo vivió el proceso electoral, que en palabras de él mismo dice fue cardíaco, y participó en las 3 listas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como del Poder Judicial, maestro, también ahí salió en las listas, pero la suerte le favoreció únicamente en el Poder Ejecutivo. Bueno, y que es suficiente, porque si hubiera salido en la tómbola 2 veces, pues no, o sea, es el mismo. El resultado era al final, la campaña era igual. La campaña es igual. Maestro, ¿y cómo son los contrincantes candidatos? O sea, ¿qué perfiles tienen? O sea, ya nos platicó usted que pues ha tenido una trayectoria en el Poder Judicial muy, muy interesante, una trayectoria que pues muchos jóvenes quisieran. Es usted un ejemplo para la juventud, quisieran tener esa disciplina y esa capacidad de poder ascender en el Poder Judicial. Pero ¿cuál es el perfil de sus contrincantes, candidatos? Pues en realidad todas las personas candidatas que pudieron participar en esta elección, gracias a la reforma, lo que permite es que todos los ámbitos jurídicos puedan participar. Entonces, en las candidaturas que ustedes elijan, sea por ejemplo en materia administrativa, civil, penal, mercantil, laboral, que son todas las materias en las que se van a llevar a cabo la elección, todos los que estamos participando tenemos perfiles diferentes. En mi caso, pues obviamente, como les he tratado de transmitir, pues tengo experiencia en la elaboración de sentencias. Esto que hace que pues yo tenga desarrollada ya una intuición jurídica, que es algo que solo se hace con los años. Esa manera de interpretar la norma y de entender los casos y de saber hacia dónde están orientados, solo la da la experiencia de años de hacer, en mi caso, pues miles de sentencias. Maestro, y la habilidad de leer expedientes, Ni me diga. Porque yo he visto en los tribunales que los expedientes los acarrean con diablitos, sí. con mesas. Ahí se practica la igualdad de género, porque hasta las abogadas con sus tacones y sus faldas, pues cargan los expedientes
y pues no le piden, o sea, no le piden ayuda a los hombres, Sí, ellas solas se encargan. Entonces, es una habilidad de leer hojas y hojas y hojas de expedientes. ¿Cómo es eso, maestro? Díganos. Solo los años te lo da. La verdad es que aprendes a distinguir qué datos son importantes, siempre con la inteligencia de no dejar de lado algo que se pueda escapar. Entonces, un poco uno se vuelve un detective con una lupa inmediata, ir leyendo, porque sí, como bien me dice maestro, hay expedientes que tienen más de 1000 fojas y les estoy hablando de algunos que son pequeños. Hay otros que justo con diablito, o alguna vez, ahorita justo me está viniendo a la mente, alguna vez tuve un caso de propiedad intelectual donde parte de las pruebas, por ejemplo, era un triciclo, porque se estaba viendo, y yo decía, ¿y está el triciclo aquí? Sí, estaba guardado pues materiales de los triciclos en un cuarto, ¿no? Entonces yo decía, claro, o sea, aquí los expedientes se componen de miles de cosas que tenemos que estar, y justo lo que digo es, esa intuición jurídica se desarrolla con los años, porque solo enfrentarte a cada caso es lo que te va creando estabilidad. Pero también hay que reconocer, y esto sí tengo que decirlo, que parte de la generosidad de la reforma, si lo podemos ver así, es que abre la puerta a otro tipo de abogados también. Esto no, para mí no es que algo sea bueno, mejor o malo. Creo que cada habilidad se coloca en el punto en el que tiene que estar, y más bien depende de cada votante cuál es el interés que tenga. Por ejemplo, pues pueden haber ahora abogados litigantes. Los litigantes, todo mi respeto, porque es un gremio que por supuesto tiene una habilidad argumentativa. No dejemos ver que un litigante hace el primer argumento, es decir, también de cero crear es algo que es digno de reconocer. O pueden participar otras personas que ejercen otros cargos o que vengan, por ejemplo, de áreas administrativas. En realidad abre la puerta a cualquiera que tiene como finalidad ejercer la impartición de justicia. Por supuesto, yo en lo que me he enfocado es en hacerle ver a mis votantes y a la ciudadanía la importancia que es dirigir un poco la atención hacia aquellas personas que se han centrado en administrar justicia ya en la elaboración de sentencias, porque de verdad es una actividad muy ardua. Parece a veces sencillo porque uno lo hace todos los días y se acostumbra, es como trabajar en una panadería, uno se acostumbra a hacer un pan todos los días, sacarlo fresco al estante y que la gente lo compre. Pero hacer eso, argumentar en materia de derechos humanos, tener intuición jurídica, abstraer la verdad, o sea, eso es algo, por ejemplo, muy interesante de mi trabajo, es ¿quién te está diciendo la verdad? ¿La persona que está demandando o el demandado? Y eso también es algo muy rico que solo se toma con los años. Es justo lo que les digo de la intuición jurídica, donde quiera que la quieran depositar, sea que crean que la intuición está en el pecho, en el cerebro, donde sea, pero es algo que se siente una vez que se analiza un caso. Así es, maestro. Pues, oiga, maestro, y cuando usted hace las sentencias, ¿tiene alguna corriente preferida de interpretación de la ley? ¿Tiene alguna guía? ¿Es usted juspositivista? ¿Es constructivista? O sea, pues yo creo que un poco de todo. ¿Qué criterio le pone ahí a la hora de hacer sus proyectos, maestro? Yo creo que un poco de todo. También cuando uno estudia la licenciatura siempre el juspositivismo es lo que te atrae primero porque claro, es el primer encuentro que tienes con la ley, entonces pareciera que la ley a rajatabla te dice qué hacer, pero un poco tras todos los cambios generacionales y reformas en materia de derechos humanos que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que en realidad hay que ser mucho más proteccionistas. Entonces yo la verdad siempre me dejo guiar por una protección en materia de derechos humanos, es decir, mi argumentación está dirigida hacia allá siempre, bajo el principio pro actione, que para las personas que nos estén escuchando, bueno, es siempre favorecer ante la duda, porque entonces tenemos que ver que las personas puedan acceder realmente a la justicia. Y yo pues me consideraría un poquito más libertario, digamos, orientado justo a las libertades. Creo que estamos en una época en la que hay que entender que el otro es diferente, y sobre todo en la Ciudad de México, porque eso también, tu pregunta me lleva a pensar en este momento en eso, que la Ciudad de México, por ejemplo, sí es una ciudad de derechos. A nivel global, cosmopolita, está considerada una ciudad de grandes libertades y derechos. Entonces también se necesitan juzgadores que tengan una mentalidad abierta al proteccionismo, porque gracias al principio de progresividad pues tenemos que ir para adelante, no podemos retroceder, claro, regulando ciertas cosas de acuerdo a la realidad material, porque no seamos ajenos que estamos en una sociedad, pero siempre hacia adelante. Entonces yo creo que si me tengo que definir o poner en alguna categoría, me pondría proteccionista y argumentación en materia de derechos humanos. Perfecto, maestro, pues ya sabemos a qué atendernos los electores, porque antes de que existiera este procedimiento de elecciones,
pues podíamos criticar o estar inconformes con la actuación tal vez del juez, tal vez del magistrado, tal vez del ministro, porque no participamos directamente en su nombramiento. Pero ahora que tenemos esa responsabilidad, pues en qué posición vamos a estar los electores, porque nosotros tenemos ahora sí la responsabilidad de nombrarlos directamente. Entonces, pues va a pasar como los cargos de elección popular, ¿no? Sí. O sea que bueno, ¿cómo voy a criticar o a estar en contra de un presidente, de un senador, de un diputado, si yo lo elegí? O sea, si al final la decisión popular fue la que decidió que estuviera en ese cargo. Entonces, pues es una gran responsabilidad de los electores participar. Y en este contexto, maestro, ¿tendría usted propuestas concretas de ser usted electo magistrado de circuito en materia administrativa? Qué fuerte se escucha, ¿no? Pero sí, justo es la meta. Sí, primero decirle a los ciudadanos que justo esta reforma tiene la peculiaridad de que nosotros no somos propiamente políticos. Entonces, hablar como tal de propuestas o promesas sería un poco irresponsable. O sea, creo que hay que llamarle compromisos, porque creo que es lo que realmente uno puede hacer detrás del escritorio donde se van a analizar los casos, porque pues más cercanía que yo les digo que esto es mi finalidad última, cierto es que al final se va a traducir en que yo voy a tener un expediente. Entonces, en esos compromisos, lo que yo estoy convencido lo he dividido en dos aristas principales, una de manera interna, es decir, al interior del equipo de trabajo, y una hacia la ciudadanía. De manera interna, creo que el compromiso principal es especializar a todo el personal, incluyéndome a mí, porque uno no está terminado de formar diario, hay que actualizarse en materia de derechos fundamentales y sobre todo observar qué es lo que está pasando en el día a día fuera en la sociedad. Entonces, justo hay que construir un puente entre lo que tenemos como conocimiento a nivel interno y lo que está sucediendo afuera, para que entonces sí cumplamos con el fin último de la reforma y de lo que en campaña, en lo particular, estoy prometiendo, de acercar la justicia. Y en un nivel externo, estoy muy interesado en tener audiencias públicas. Creo que es algo que no se ha hecho en los tribunales, y creo que esto eventualmente, gracias a la reforma, va a originar que, no sé si en 2 décadas, nos lleve a un sistema de oralidad completa. O sea, los juicios orales ahora son, pues, en materia mercantil, o en materia penal, laboral incluso, pero no nos ha llegado todavía a materia administrativa. Entonces me parece que hay que empezar a acercar la justicia hacia allá. Y una buena manera es la audiencia pública en la que las partes puedan ser partícipes. Pero no una audiencia pública como ahora, que son alegatos y oídos, esto es que uno puede recibir a las partes y platicar con ellos, sino verdaderamente fijar fechas específicas. Entiendo las cargas de trabajo, pero uno se puede hacer un espacio para abrir la puerta del tribunal y que entre quien quiera entrar y quien quiera que necesite clamar justicia. Se le verá después cómo se redirecciona para un medio de impugnación, porque todo tiene una estructura formal, pero creo que es lo principal que se tiene que hacer. También estoy muy interesado en entender ahora la impartición de justicia como un proyecto de nación. Creo que el Poder Judicial no va a perder independencia si asume también un compromiso con los otros poderes, todos encaminados a la protección de derechos fundamentales. Porque, a ver, cada poder tiene un sistema de atribuciones específicos y uno no se mete con el otro, sin duda, siempre ha funcionado así. Constitucionalmente sigue esa norma de independencia. Pero eso no significa que todos trabajen orientados hacia el mismo lugar. Y si el mismo lugar es la protección de derechos fundamentales, como sociedad estamos del otro lado. Entonces creo que ahora justo, pues ya el Poder Judicial no puede creer que no forma partícipe de un proyecto de nación. Entonces creo que como magistrados, si ustedes me eligen como magistrado, pues tendré esa oportunidad también de construir hacia allá. Obviamente tengo muchos más compromisos que los pueden consultar en mi página de internet, en mis redes sociales, que son ya muy concretos, pero en general son estas aristas en las que me estoy enfocando. Pues me parece muy interesante la postura de usted, maestro, porque asume una visión que no sea de confrontación, sino que sea de colaboración en la protección de los derechos humanos. Sí. Y en este sentido de colaboración,
pues a mí me parece que hasta se podría abatir el número de casos que lleven a los tribunales colegiados de circuito, porque si hay una coordinación en ese compromiso de respetar los derechos humanos, entonces muy probablemente los actos administrativos que emanen sobre todo del Poder Ejecutivo saldrían más pulcros, o sea, con mayor cuidado en el respeto de los derechos humanos. Y entonces si pasan ese filtro que de manera coordinada tuviera el Poder Ejecutivo, pues habría menos razones para los gobernados de acudir a los tribunales colegiados de circuito. Maestro, lo que usted acaba de decir es fundamental, porque el artículo primero constitucional, porque si estamos hablando de derecho constitucional vigente, donde la reforma ya está, pues el primero siempre nos ha obligado a todas las autoridades a fomentar, respetar y proteger los derechos humanos, sin importar a qué poder pertenezcas. Entonces, aquí no se trata de perder independencia, sino que se trata de ir hacia un fin común, que es la protección de la persona, y eso permea para todos. Incluso, seamos muy honestos, en realidad nadie quiere llegar a un tribunal. Es que lo ideal sería que nadie llegue a un tribunal. Al tribunal se llega cuando uno tiene un problema, pero la vida es para disfrutarse, no para sobrevivirla a base de problemas. Entonces, ojalá nadie tenga que tocar la puerta. Aquí la garantía es que si ustedes eligen personas preparadas, es que cuando tengan que tocar esa puerta, habrá alguien con un perfil idóneo que abra la puerta y los atienda. Así es, maestro, pues continuamos con este importantísimo tema. Seguimos indagando en la experiencia de nuestro candidato sobre este Poder Judicial Federal que se va a reconstruir, y necesitamos personas con vocación de servicio. No tardamos, en unos segundos continuamos. La Universidad Tepantlato tiene como objetivo fundamental lograr que los estudiantes sean líderes humanistas, obteniendo una formación profesional exigente y exhaustiva que garantice su incorporación bajo las mejores condiciones en el mercado laboral, por lo cual, cordialmente, se les invita a inscribirse en nuestro plan de estudios de licenciaturas, las cuales son: Licenciatura en Derecho, la cual tiene como objetivo formar profesionales con los conocimientos teóricos y metodológicos de la investigación científica que les permitan postular principios sobre la construcción teórica y epistemológica del derecho y de los demás objetos específicos que se estudian, para solucionar problemas inherentes al orden jurídico de los organismos sociales, así como a nivel individual. Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información, la cual tiene como objetivo formar profesionales capaces de plantear y controlar los servicios en los sistemas de información para satisfacer las necesidades organizacionales empresariales, de tal forma que nuestros egresados puedan incorporarse al mundo laboral y cuenten con habilidades sólidas en técnicas de análisis, diseño de sistemas de información y configuración de ambientes de servicios de cómputo. Cabe mencionar que nuestras licenciaturas se imparten dentro de nuestro campus, ubicado en calle Tepic 43, en la colonia Roma Sur, entre Medellín y Monterrey. También dentro de este campus se imparte la maestría en educación, la cual tiene como objetivo formar especialistas en el campo de la educación que tengan un alto sentido humanista y de liderazgo, posean preparación teórica y metodológica sólida para que aporten propuestas y soluciones viables e innovadoras. Para mayor información, se les invita a comunicarse al número 55 60 26 41 88 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien, continuamos, amigos, con esta interesantísima entrevista con nuestro maestro y candidato Luis Antonio Beltrán Pineda. Recordemos que él es candidato a magistrado de circuito en materia administrativa. Los votantes serán las alcaldías de Gustavo Amadero y Azcapotzalco.
participa con el número 22 en el distrito 6, boleta rosa. Pues aquí están las palabras de nuestro candidato. Candidato, ¿cómo lo han tratado en Gustavo Amadero y Azcapotzalco, donde pues obviamente usted tiene que hacer campaña porque esos son sus electores, ellos son quienes van a tener la última palabra? Estoy sumamente agradecido con las y los ciudadanos de estas dos alcaldías. La verdad es que estoy muy sorprendido de la calidez que me he encontrado en calle. Por supuesto, compartirte, maestro, que en estos primeros encuentros era difícil para mí, porque no es fácil salir a calle a solicitar el voto, es algo que no estaba acostumbrado a hacer. Mi mayor miedo era, ¿me van a escuchar? ¿Van a querer conocer lo que les quiero decir? ¿Tienen el tiempo de hacerlo? Estoy sumamente sorprendido del interés que tienen. No todos están informados, sin duda. Ha sido una labor muy ardua desde el primer minuto a calle, porque salí a calle, y esto es importante y lo quiero dejar claro, desde el minuto 0 de la campaña hasta ahora no he parado. De hecho, ahora estoy bastante quemado de la frente porque el sol está terrible para cuando vean esta entrevista. Pero ha sido impresionante dirigirme a todas y todos ustedes. La manera en la que me escuchan. Son muy pocas personas las que no quieren recibir un volante o las que están desinteresadas, pero la mayoría sí quiere ser escuchada. Y justo ahí es donde he estado materializando lo que hablábamos al principio de esta bonita entrevista de mi convicción es tu voz. O sea, si yo no salgo a calle y les escucho y me dan ustedes el tiempo de escucharlos, pues en realidad yo no estaría siendo congruente con mi proyecto de impartición de justicia. Sí me he enfrentado a un reto muy grande, pero creo que es un reto que en estas dos delegaciones, alcaldías ahora, perdón, se ve ejemplificado a nivel nacional, y es esto sí, el poco interés que hay de la juventud. Es algo que me alarma mucho y que como persona juzgadora, si me da la oportunidad de llegar, pues también me gustaría muchísimo acercar la justicia a las juventudes. Me parece muy preocupante que los jóvenes no estén interesados en formar parte de la actividad política de su país y de elegir a juzgadores y magistrados. Un poco lo que he dicho en calle es, bueno, en 2 décadas quizá veremos cómo funciona esto y los responsables directos serán ahora esta generación. Entonces me parece, y les invito desde ahora, si todavía hay tiempo, de que reformulen esta pues digamos, apatía que hay, un poco el hartazgo hacia una política que ustedes piensan que ha existido a lo largo de muchos años, pero sí les invitaría a que salgan a votar. La verdad es que personas entre mayores de 30 años son quienes están muy interesadas. Les agradezco mucho, mujeres, hombres por igual, la verdad. Pues el reto ha sido el sol. O sea, si tengo que decir algo, estar en calle es complicado, recorrer cada lugar también es complicadísimo porque son alcaldías muy grandes, con colonias pues muy demandantes, o sea que sí necesitas recorrerlas completas. He hecho mi mejor esfuerzo por hacerlo. Si me permites también mandarles un mensaje en el sentido de que, porque muchos me han preguntado si yo vivo ahí, si entonces conozco la problemática. Bueno, la verdad es que el Instituto Nacional Electoral dividió la Ciudad de México en 11 distritos electorales con una población electoral, digamos, equitativa en cada uno, porque es una ciudad muy grande con una población exhaustiva, que pues no podríamos salir todos a votar por una cantidad inmensa de candidatos, y por eso se dividieron así. Y justo hablando del sistema de tómbola y del azar, pues además el INE tuvo otro sistema de azar en el que se seleccionaron candidatos para alcaldías específicas. Decirles que, pues sí, quizá no vivo en esas alcaldías, pero eso no significa que no he tenido el compromiso de investigar y comprometerme con cuáles son las problemáticas de ustedes para acercarme de manera congruente a pedir el voto, porque si no, de lo contrario, insisto, mi mensaje no tendría sentido. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, porque ya me explayé muchísimo, pero este tema me encanta porque al final se va a convertir en un anecdotario, lo que significó salir a calle. No, sí, entiendo bien lo del sol, porque el sábado precisamente estuvimos en un evento donde el sol estaba en el cenit, donde no se registraba sombra. Yo estuve en la Gustavo Madero precisamente, y se lo paso al costo. Estaba con el pueblo mexica. Muy bien. Estábamos reunidos varias comunidades precisamente de la Gustavo Madero, cerca del Cerro del Tepeyac, y haciendo precisamente una ceremonia por el paso cenital del sol. Okay. Y sí, pues yo también vengo igual, lo peor, porque estuve ahí en la ceremonia. Y bueno, qué lástima que no fue esta ceremonia antes, sino
Allí había muchísimos electores, Sí, maestro. no, nos pusimos Pero de acuerdo. nos pusimos de acuerdo, pero pues seguramente porque nuestro canal llega precisamente a esos votantes, entonces seguramente van a estar viendo esta entrevista, maestro. Le quiero preguntar algo, maestro. ¿Cómo es esto de la elección? ¿Usted participa participa para el primer circuito, supongo, ¿verdad? Exacto. Para el primer circuito. Y sus, sus adversarios, por decirlo así, los otros candidatos, digamos que los votos que usted tenga van a contender con los votos que tenga otro candidato de Benito Juárez, de Magdalena Contreras. ¿Así es? ¿O usted contiende nada más con los magistrados, o sea, con los candidatos de Gustavo Amadero y Azcapotzalco? ¿Cómo es eso? ¿Participa contra los magistrados de toda la ciudad o solamente con los que están en el distrito 6, maestro? Justo es una elección compleja por ese tema. Obviamente, en principio, pues primero, que no me gusta llamarlo de todos contrincantes, en realidad somos compañeros que estamos tratando de buscar llegar a un cargo. Creo que al final todos estaremos comprometidos, así lo espero. Sí, hay una competencia interna, digamos, en la boleta rosa, que es la de magistrados de circuitos, se encontrarán del lado derecho de la columna de hombres, y en materia administrativa somos 6 participantes. Entonces, de esos 6, pues espera que alguno de nosotros tenga el mayor número de votos, pero en efecto después falta un conteo por circuito, en el que también hay que ver de qué manera en otro distrito, dentro del propio circuito, hay más o menor votación. Y al final todavía esto, gracias al principio de igualdad de género y equidad, pues también está sujeto a principios de reglas de equidad, entonces podría haber ajustes razonables al final. Ok, sí, por la equidad de género. Así es, sí. Aunque en principio ya la votación la tiene, porque son, por ejemplo, en mi caso de materia administrativa son 16 plazas para mujeres, 16 para hombres, pero habrá que ver cómo resulta la votación y si en ese sentido es necesario todavía hacer un ajuste. Pero en otras palabras, digamos, los votos que usted tenga en Azcapotzalco y Gustavo Madero van a competir con los votos que otro candidato tenga, por ejemplo, en Tlalpan y Benito Juárez. Exacto, y lo que hizo el INE fue dividir estos distritos por población electoral. De alguna manera sí está garantizado que en cada distrito electoral hay el mismo o similar número de electores. Entonces, en ese momento nos pone en equidad a todos. Sí, porque pues no es lo mismo, digamos, no es la misma población en Gustavo Madero que en Magdalena Contreras, Exacto. por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí está, porque no es nada más una competencia entre candidatos, sino también es una competencia entre alcaldías, entre la población, sí, porque Pues un poco sí. porque porque usted si usted obtiene buen número de votos en Azcapotzalco y Gustavo Madero, después esos votos que lo respaldan a usted van a competir con los votos de otras alcaldías. Exacto. Entonces, de ahí la importancia de que todos salgamos a votar este 1 de junio para que pues nuestro voto valga, porque se va a confrontar con los votos de otras alcaldías. Así es. Entonces eso es sumamente importante, estimado maestro. Y aquí tenía apuntada otra pregunta, estimado maestro, ¿y cómo lo han tratado en otros foros donde usted ha participado? ¿Qué actividades de campaña ha usted realizado, maestro? La verdad es que me siento muy afortunado en los foros a los que he podido asistir, entrevistas, podcasts, también algunas notas periodísticas en periódicos locales, sobre todo porque lo que me importa es que la población específica votante conozca mi proyecto. Pues he sido recibido con mucho entusiasmo. La verdad es que me siento muy afortunado. Este proceso para mí ha sido muy gratificante. Todas las personas con las que he tenido contacto y que me han apoyado en esta difusión del mensaje, bajo las reglas, por supuesto, del Instituto Nacional Electoral, justo como este espacio, pues ha sido una bienvenida muy cálida, que sumado
a la manera en la que los votantes o posibles votantes de Azcapotzalco y Gustavo Madero me han recibido, pues para mí ya es un privilegio en sí mismo el poder estar en espacios donde me escuchen y donde yo pueda transmitirles lo mucho o poco que me he preparado durante toda mi vida para un momento así. O sea, a lo mejor no lo dimensionaba que iba a ser de esta manera, pero agradezco toda la preparación que tuve porque entonces creo que estoy enfrentándola con fortaleza. Y nada, la verdad es que sí, justo me he sentido muy afortunado del recibimiento tan cálido que he tenido. Muy bien, maestro. Le quiero comentar, compartir a usted que en alguna ocasión estuve platicando con una magistrada que todavía no, o sea, ella no va a participar ahora porque sino que la dejaron para la siguiente elección porque solamente exactamente solo porque hay que ver que no todos los cargos están ahorita en juego en estas elecciones, sino que hay otras que se van a a integrar a este proceso en el 2027, ¿verdad, maestro? Así es. Y decía que pues que lamentablemente, bueno, según su punto de vista, que la carrera judicial pues que no está tomándose muy en cuenta en esto, que por ejemplo pues los litigantes obviamente pues no tienen o no tenemos carrera judicial. ¿Y cómo ve esto de la carrera judicial, maestro? ¿Cómo quedaría después de las elecciones la carrera judicial? ¿Continuará con este proyecto? ¿Ya no habrá? Pues ya va a haber elecciones. ¿Cómo lo ve, maestro? Yo creo que la carrera judicial está en un proceso de transformación y adecuación a una realidad constitucional y de lo que la sociedad demanda. Afortunadamente ahora, para desarrollarse en los cargos que conforman el Poder Judicial de manera interna, hay exámenes de oposición y justo el cargo al que llega el momento de elecciones y al de ser persona juzgadora. Entonces ahora yo me atrevería a decir que la carrera judicial va a entrar en un proceso de transformación hacia una caracterización mixta, en el que de manera interna habrá procesos de selección a través de exámenes y un poco la meritocracia y pues la inteligencia que se tenga para llegar a esos puestos. Y después ya a la hora de elegir a las personas juzgadoras entra en juego otra variable que es la democracia. Y eso garantiza ahora que se cumplan los fines de la reforma y que la ciudadanía participe. Por supuesto creo que sí es un plus, jamás demeritando las otras áreas del gremio jurídico, porque como lo dije hace rato, para mí es muy valioso una composición mixta. Por ejemplo, lo vemos en la Suprema Corte. En la Corte qué valioso ha sido que no todos vengan de carrera judicial, porque entonces hay otros puntos de vista. Entonces también creo que sí es muy valioso que ahora, por ejemplo, los tribunales colegiados, que si no lo saben los ciudadanos se los informo, se componen de 3 magistrados, porque justo se resuelven casos que son mucho más difíciles o que revisan casos de jueces. Entonces necesitamos que 3 cabezas piensen mejor que una para llegar a una solución mucho más eficaz. Pues también creo que puede ser rico que haya un componente de alguien externo. Sin embargo, sí creo, y obviamente es porque tengo esta formación, de lo que hablaba hace rato, de esta intuición jurídica, que solo te lo dan los años y solo esta perspectiva en materia de argumentación de derechos, sobre todo fundamentales, y protegiendo la Constitución, desde la elaboración de sentencias, solo te lo da la práctica y los años que tengas en esto. Entonces sí creo que es un plus, creo que la carrera judicial va a transformarse y creo que pues es un compromiso de doble vía, tanto de la ciudadanía que va a elegir a sus candidatos ganadores, como de los que estamos de candidatos, con el compromiso de administrar una mejor justicia. Bueno, pues a mí me da mucho gusto tener a un candidato que es conciliador, un candidato que no es radical y que diga solamente la carrera judicial. O sea, me da mucho gusto en esa pregunta tan difícil. Y una pregunta rapidísima porque tenemos 2 minutos, maestro. Sí. ¿Por qué tendríamos que votar por usted y no por otra opción? Esa es la pregunta, la pregunta del ácido. ¿Por qué usted y no por otra persona? Si ya de por sí ha sido cardíaco el proceso y ahora con esta pregunta final todavía más. Creo que tienen que votar por mí, pero más bien desde el tener y el deber, desde la convicción de que en mí van a encontrar una persona que ha estado formada y comprometida en la administración de justicia y protección de derechos fundamentales, no desde un discurso político, no desde un discurso que queda en papel. A las pruebas me remito, he estudiado y me he formado para ello,
Sobre todo que genuinamente me preocupa muchísimo la sociedad, me preocupa muchísimo la estructura y cómo se va haciendo el tejido social. Entonces encontrarán en mí una persona que tendrá la puerta abierta y administrará la justicia desde lo mejor que por sí mismo puedo dar. Pues ahí queda la palabra de nuestro candidato, queda grabada para la posteridad. Ojalá. Así es de que no puede echarse para atrás en ese compromiso. Muchas gracias, señor candidato, le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas Y gracias. esta es su maestro. casa. Muchas gracias. Hasta muy pronto, amigos. Muchas gracias.